Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío entre té y pay. Bueno, este pay es de mi vecina, los prepara mi vecina del piso de arriba. Está bien rico. Y siempre la había visto, pues siempre salen en las mañanas ella y su esposo, siempre salen con su triciclo y ahí traen muchos pasteles y cosas que ella prepara. Entonces dije, pues a ver, porque andan en el triciclo pues, pero no sé para dónde vayan, nunca la he visto en el mercado por aquí cerquita ni nada. Entonces me aproveché que estaba abajo y ya compré estos dos pies. ¿En qué tan buena repostera es la vecina? Siento que no es para todos porque está muy dulce, pero está muy bueno. La galleta está bien chida. No, y había unos que tenían encima fresa y batido y no sé qué tanto, pero sí eso se veía demasiado empalagoso. Sobre todo tú que eres cero fan de lo dulcísimo. Pero no, este bueno no se me hizo tan dulce. Yo me acostumbré un poquito a los sabores dulces, por eso me brinca, pero sí, está rico. ¿Cómo estás? Te conté que se murió mi pata de elefante. No, asumiste que me habías contado porque lo mencionaste como si ya me hubieras contado. Es que ya habían visto que estaba como enferma, ¿no? Sí, como que traía un honguillo, ¿no? Sí, no sé qué le haya pasado. Y es que las patas de elefante son esas plantas que te dicen de que no que puedes matar. Todo. Ajá, sí. Entonces, pues maté una pata de elefante. No sé por qué, o sea, ya llevaba desde hace meses enferma. Ya hasta que un día estaba así toda tristecilla, así toda caída y dije, no, pues ya murió. Pero bueno, ahora tengo té de limón. Bueno, siempre cuando decimos de que estamos tomando té aquí en el podcast, es té de limón. Y el té normalmente lo compro a las ceñitos del mercado, pues porque me gusta así como apoyarles, ¿no? Pero dije, pues bueno, a ver, voy a comprar mi propio té de limón. Desde hace mucho quería una planta de esas. Pero como que anda medio tristezona, no ha crecido mucho. Como que sí requiere mucha más agua de lo que pensaba. Pero yo decía, pues es pasto, no es una hierba. ¿Qué tan difícil puede ser crecer hierba? Es el más difícil. No aguantan nada, son bien delicaditos. Por cierto, ¿sabías que las patas de elefante están en riesgo? O sea, hay una escala de las especies en peligro, donde de un lado están especies que no están en ninguna clase de peligro y del otro lado las que están extintas. Las patas de elefante están como en medio de esas en su ambiente natural, pero obviamente las patas de elefante que te venden pues fueron criadas pues para eso. Es como... Sí, es como, sí, o sea, no es como que las saquen de su hábitat. Sí, es como los pandas, o sea, hay más pandas en cautiverio que en su ambiente natural, ¿no? Es igual con las patas de elefante. ¿Nunca has visto los videos de panditas así súper tontos? O sea, que dicen, güey, con razón esas madres si las descuidas se extinguen. Pero están cagadísimos, o sea, cosillas que ves cómo se caen, cómo se avientan, cómo se dices, no mames, o sea, claramente no pueden sobrevivir en la naturaleza. Si no fuera por el humano ya estarían extintos. Sí, pero bueno, ¿tú cómo estás? Pues bien, de la verga en general, pero bien. O sea, hay cosas en mi vida que están mejorando, unas se están estabilizando, otras no tanto. Me mudé de casa y eso, o sea, me volví a mudar de casa. Sí, los que llevan escuchando el podcast ya saben que en algún episodio anterior Natalia mencionó que se mudó de casa. Sí. Bueno, pues se acaba de mudar otra vez de casa. En esta duré 6 meses. Es lo menos que duran en todas. Porque me mudo una vez al año, aparentemente. Sí, es muy cansado eso. Sí, está de la verga. Aparte, ahora tuve mucho menos ayuda de la que normalmente tengo. Y me tocó una putizotototota. Estaba hasta la madre de manejar. Pasé casi 2 días casi sin dormir y solamente manejando. O sea, así viajes de cargado el coche de un chingo de cosas. Y no mames, fue una putiza. Y no, traje arrastrando el sueño como fácil unos 6 días. Que neta dicen, no mames, ya necesito dormir y no puedo. Y también por lo mismo tuve que dejar de hacer ejercicio esos días porque no había tiempo. Y eso también me jodió durísimo. Sí, con un vergo de estrés y un vergo de cosas que hacer y no hay una sola fuente de dopamina, sí me fui para abajo bien denso. Entonces, pues a ver. Puta madre, se me olvidó cuál era el tema de hoy. O sea, sí sé cuál es el tema de hoy, pero se me olvidó que va a estar denso. Tú fuiste, bueno, entre la lista de episodios había varios y tú dijiste que adicciones. Ok, elegí el tema estando mentalmente bien. Pero, pues sí, son cosas que se tienen que hablar. Independientemente de cómo esté mi estado mental ahorita. Digo, no sé cómo se va a poner este episodio. Pero, pues bueno, sepan que nadie aquí es juzgado. Nadie va a ser señalado como tal. A ver qué pasa. De hecho, como que este tema ya lo tocamos tangencialmente en el minisodio del 4º y 5º episodio, ¿no? ¿Por qué te da risa la palabra tangencial? No sé.
Porque jamás te he escuchado decirla. Jamás, no empieces. Me hizo una cara de, estás estúpida. No, claro que no, jamás lo habías dicho en la vida. ¿Sabes que me gustan mucho las matemáticas? Tangencial es como de las palabras más comunes que uso. Jamás lo había dicho. Y llevo conociéndote que como 6 años. En 6 años, nunca habías dicho tangencialmente. No mames, ¿tú crees que no te hubiera dicho algo? Nunca me habías prestado atención. ¿Tú crees que no te hubiera dicho? ¡Qué mamón! Bueno, donde te sinceraste y hablaste un poco de tu experiencia, ¿no? Ah, del cigarro, ¿no? Sí, y bueno, si tú te asinceraste en ese episodio, asincerar también es de las palabras que uso, por cierto, ¿eh? Por eso no dije absolutamente nada, porque se lo has dicho muchas veces y eso no tiene nada de pretencioso. Tangencialmente hablando... ¡Qué pendeja! Bueno, para hacer el comic relief del episodio, van a estar escuchando esa palabra. Prosigue, ibas a decir algo. Bueno, tú te asinceraste. Entonces creo que también vale la pena que hable, porque no puedo hablar de adicciones sin mencionar mis propios problemas que he tenido con el alcohol. O sea, hubo un tiempo en que sí me pregunté si soy alcohólico, porque me di cuenta de que el alcohol era una parte como muy importante en mi vida. Estaba en todos los aspectos de mi vida casi. Si voy a comer con mis papás, es tomar cerveza y tequila. En aquel entonces también hacía cerveza, prácticamente era para consumo personal, entre un amigo y yo, las hacíamos. Paréntesis, está muy buena su cerveza. Y la verdad me gusta mucho la cerveza y me gustaba probar diferentes tipos de cervezas. Y no solo eso, o sea, todos los días tomaba cerveza. Siempre era de que en la noche, o sea, yo no cenaba, era de una cerveza y papitas. Uh-huh. Y además también me pasaba de que cuando iba a fiestas no podía controlar mi consumo y me ponía súper estúpido. Y no me gustaba esa versión de mí. Entonces, te digo, me estaba preguntando todas esas cosas, ¿no? O sea, de si soy alcohólico, de si realmente podía dejarlo, ¿no? Incluso leí un libro que se llama Bebo, Luego Existo, o Drink, Therefore I Am, de Roger Scruton. El libro en general no me gustó, pero sí hubo ciertas cosas que rescaté y recuerdo mucho una frase del libro que dice que, o sea, sabemos el efecto negativo que tiene tomar alcohol con el estómago vacío, y luego dice, ahora vemos el efecto negativo de tomar alcohol con la cabeza vacía. Y eso como que sí me resonaba y sí veía cierta lógica en eso. Después de leer ese libro me di cuenta que realmente a mí me gustaba tomarlo no por el efecto, por ejemplo la cerveza, sino porque en verdad disfruto la cerveza. Entonces dije, ok, voy a tratar de controlar mi consumo y realmente disfrutar lo que esté tomando. No siempre lo lograba, ya cuando estaba en una fiesta me ponía hasta atrás, ¿no? Y te digo, y seguía consumiendo todos los días tomaba cerveza. Y eso hasta hace poco. Fíjate, cuando también aquí en el podcast hablé de cuando puse mi taller, ¿no? Recién había puesto mi taller. Sí. E incluso una de las cosas que quería tener en mi taller era un refrigeradorcito. A tu chela. Ajá, porque no podía concebir cómo iba a estar imprimiendo sin estar tomando una caguama. O sea, era algo que tenía súper grabado en la mente y ahorita no, o sea, ya llevo casi un año con el taller y la verdad ya ni siquiera pienso en el refri. Vi unos bien bonitos, bien cute, pero aún así digo, no, pues ¿para qué? O sea, y más o menos de la noche a la mañana sí dejé de tomar muchísimo alcohol. Ahora ya no tomo cervezas en la noche, ahora es té, ¿no? Y sí trato de controlar mucho mi consumo, pero sé lo difícil que es, porque me sigue pasando, ¿no? De que tomo y me cuesta mucho controlar eso. No, y sí has disminuido bastante tu consumo. La primera vez que salimos, los dos terminamos pedísimos. O sea, estuvimos tomando de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y estuvimos platicando toda la noche y todo, estuvo chido. Pero creo que tú y yo cuando salíamos siempre era alcohol. Uh-huh. Pero tenemos que tener municiones. Había que tener chela en el refri. Y sí, o sea, yo me acuerdo que cuando me independicé, agarré esa costumbre tuya como de, ok, una cerveza al día. Y se me hacía raro, o sea, era como, porque tú tienes un metabolismo bendecido, yo no. Yo cuando empecé a pistear más, pues sí empecé a subir de peso. Entonces ya era como que, ok, le bajo y ya era restricción y ya era no sé qué, y ya no. Como me diagnosticaron, ya lo había mencionado, pero como me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico recientemente, uh-huh, pues le he tenido que bajar un chingo de alcohol. Sí teníamos mucho esa costumbre de tomar y yo me di cuenta, estando aquí contigo, cuando le empiezas a bajar, y fue ya grabando el podcast. Uh-huh. Por eso era entre cervezas y pizza. Siempre nos tomábamos una cerveza mínimo para grabar y de repente empieza a hacer té. Entonces cuando tú empiezas a tomar té, ya me sentía chistosa o como rara yo, si yo era la única que tomaba. Entonces era como, bueno, tal vez ya no cerveza, tal vez ya está bien el té. O sea, como que llegó un punto en el que dije que ya no me da pena, ya no le tengo miedo al micrófono, ya puedo. O sea, yo estoy en un punto en donde no sé cómo identificarme, porque sí me he dado cuenta de que si yo lo quiero dejar, o sea, si digo, güey, un mes entero no voy a tomar,
puedo seguir saliendo y tomar agua mineral y tomar otras cosas, pero cuando tomo me gusta mucho, o sea, también me gusta mucho el sabor de la cerveza y a lo mejor hago pendejadas, a lo mejor es como de que, uy, güey, pues sí estaba peda, pero como que de alguna forma y me quiero justificar en mi edad como para decir, güey, si hay una edad para cagarla en eso, pues es ahorita. Pero luego me entra a mi lado fit y digo, no, cabrona, empiézate a cuidar y haz esto y haz esto. Y llega un punto en que digo, bueno, equilibrio, o sea, ok, no me voy a ir de peda todos los días, voy a procurar hacer ejercicio todos los días para justo, si una voy de peda, que no me pese tanto y que no sea como tan, ay, mi vida está de la verga, porque también mi pedo es que el alcohol es una droga depresiva y sí me he dado cuenta que cuando le bajo el ejercicio y empiezo a tomar mucho, me va mal. Y también me he dado cuenta que si yo quiero salir con alguien que no conozco, o sea, si me empiezo a llevar con X persona y me siento un poquito atraída a esa persona y me dicen, vamos a un café, no puedo, o sea, como, güey, y neta no, mi mente no lo concibe. Como, ¿por qué chingados elegirías la primera salida con alguien donde hay un putero de ansiedad social sin alcohol? O sea, como que digo, güey, ¿cómo le hace la gente que neta te invito por un café? ¿Cómo van? O, vamos por una libre a la Alameda. ¿Cómo vergas? O sea, cuando es alguien nuevo en mi vida, necesito a huevo alcohol porque es como de, güey, no hay forma en que pueda interactuar contigo y sentirme cómoda si no estoy tomando. Pero es como ese desinhibidor social que es como, sí necesito la neta estar pisteando. Entonces son ese tipo de cosas que digo, ok, red flag, eso tampoco está chido. Por ejemplo, me pasa que tengo un grupo de amigas que, digo, son mis amigas como desde secundaria, ¿no? Y ellas siempre fueron de que, vamos a un café, vamos a la plaza, vamos a tal lado. O sea, ellas sí son personas cercanas. Claro que puedo hablar de 1000 cosas con ellas, pero para mí salir es tomar. Y eso está de la verga. O sea, mi mente coincide perfectamente así. Salir es igual a pistear. Así sea 1, 2 o 17. Y está, yo sé que eso está de la verga. De ahí viene acompañado otro vicio que también a ellas les caga, que es el cigarro. Que si yo estoy tomando, no puedo tomar sin fumar. Y ellas tuvieron que acostumbrarse a eso. O sea, tuvieron que acostumbrarse a que me voy a ir a la esquinita de la mesa y voy a prender mi cigarro. Sí, vamos a hablar de muchas sustancias, no solo de alcohol y de incluso adicciones a otras cosas que no son sustancias. Pero sí, yo diría que el alcohol es la droga más peligrosa. O es de las que más muertes causa. Bueno, David Nutt, en un episodio ya viejo de Freakonomics, dice que, o sea, no es tu culpa si quieres tomar. El alcohol es una potente droga adictiva que no solo es legal, sino que está entretejida en la vida cotidiana. Sí. O sea, yo diría que de hecho el alcohol está entre los humanos desde antes de que fuéramos humanos. Hay otros animales que se ponen borrachos con frutas fermentadas y lo hacen a propósito, ¿no? Entonces el alcohol ha estado presente desde los principios de la humanidad. La cerveza se inventó antes que el pan y en otras culturas ha habido otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, el hashish, la coca, los hongos, la marihuana. O sea, como que las sustancias son parte de la civilización humana. Pero regresando un poquito sobre el consumo del alcohol, ¿sabías que la abstinencia de alcohol es de las pocas que puede causar la muerte? Si no es que la única sustancia que puede causar la muerte, la abstinencia. O sea, ya cuando eres muy alcohólico, que igual alcohólico médicamente no está como muy aceptado ese término, pero o sea, la abstinencia de alcohol puede causar convulsiones, además del delirium tremens, y te digo, incluso la muerte. El delirium tremens se da después de un periodo de consumo muy fuerte, típicamente en aquellos con historial de uso de alcohol crónico. Y este delirium tremens, o sea, difiere de otros síntomas de abstinencia, pero se desarrolla a partir de ellos, o sea, confusión, temblores, sudor, taquicardia, náusea, además de alucinaciones visuales, táctiles, auditivas. ¿Ah, cabrón? Sí. Cito directamente a David Nutt. Me pregunto si el alcohol se descubriera hoy, creo que la gente estaría muy preocupada por su toxicidad y sospecho que el alcohol estaría prohibido dentro de 10 años si estuviera disponible hoy. Si la marihuana se descubriera hoy, creo que la gente probablemente la aceptaría. O sea, de que el alcohol es mucho más peligroso que la marihuana, pero el alcohol es socialmente aceptado, mientras que la marihuana, ¿no? Ese es el pedo, que el alcohol muchísimos años ha sido visto como algo chido, como algo para convivir. Y digo, también tu cerebro, o sea, yo pienso en eso y digo, güey, yo empecé a pistear a los 14 años, o sea, no mames, y soy una vergota, pero digo, imagínate si no hubiera tomado tan joven, ¿qué sería hoy? Claro que afecta un chingo en el desarrollo de tu cerebro. Sí, tu cerebro se sigue desarrollando hasta los 25 años. Ajá. Yo diría, no quiero hacer recomendaciones, pero si vas a consumir sustancias que sean después de los 25 años, ya cuando se te
terminó de desarrollar tu cerebro. Pues sí, pero absolutamente nadie es eso. Sí, que creo que ya está cambiando. O sea, ya es mucho más común el straight edge. O sea, que no consume nada. Sí, justo como que en la Gen Z vienen muchos que es como de, ay, güey, qué oso tomas. O sea, que ya es como visto, como el cigarro está siendo visto ahora, como de guácala. Así se está haciendo en las nuevas generaciones del alcohol. O sea, parte del pedo de que sea tan normalizado el alcohol y tan satanizadas otras sustancias como la marihuana. Güey, la marihuana nunca ha matado a nadie. Absolutamente a nadie. Nadie se ha muerto por una sobredosis de marihuana. Te malviajas y todo el mundo hemos asegurado que vamos a hacer el primer caso, la primera muerte de alguien que se murió por sobredosis de mota. No, güey, te duermes y no pasa nada. Pero el alcohol quita vidas así a diestra y siniestra. A quien lo consume y a quien se le cruza, o sea, digo, ¿cuántos accidentes automovilísticos no hay al año por gente que va peda manejando? Y aún así sigue siendo mucho más alabado y normalizado y querido el alcohol que otras drogas que neta no le hacen nada. Sí, de hecho, las principales causas de muerte prevenible son hipertensión, que bueno, aquí afecta la alimentación, pero también el alcohol afecta la hipertensión. Tangencialmente. Me había tardado mucho en decirlo. Pero también fumar, desorden de consumo de alcohol, que así es como se le debería llamar al alcoholismo. ¿Desorden de consumo de alcohol? Ajá. Hipertensión, fumar, desorden de consumo de alcohol, enfermedades de transmisión sexual, que eso también se relaciona con adicción y consumo de drogas, y una mala dieta. La tengo todas. No es cierto. Es cierto, súper toco madera. ¿Y sabes cuál es el cuarto país con más muertes prevenibles? ¿México? Sí. No me sorprende nadita. Ya ves que estamos siempre en los rankings culeros, estamos bien arriba. La adicción, digo, supongo que todo el mundo sabe que es una adicción, pero igual conviene como definirlo un poco, ¿no? Es la falta de control sobre tomar, hacer o usar algo hasta el punto de que se vuelve perjudicial para el individuo que lo hace. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales describe la adicción como un conjunto de 11 criterios. Y vamos a hacer aquí un juego. A ver, te voy a ir diciendo, y todas las personas en casa pueden hacerlo también. Voy a ir diciendo los 11 criterios que toma este manual diagnóstico y vamos contando cada uno con el que nos identifiquemos. Y vamos a tener que decir el número al final. Ajá, y luego voy a decir nuestro trastorno por uso de sustancias, qué tan grave está el asunto, ¿sale? Pero tengo que pensar en uno en específico. Sí, puede ser con alguna sustancia, o sea, puedes hacerlo con cigarro, yo lo voy a hacer pensando en alcohol, pero puede ser también, por ejemplo, ver pornografía, incluso el ejercicio, hacer ejercicio. Sí, existe la vigorexia. O varias cosas. Entonces, ustedes que están escuchándonos, piensen en algo que hagan o alguna sustancia que consuman, puede ser tomar Coca-Cola, por ejemplo, y vayan contando con los dedos y vamos a ver qué tan adictos somos, ¿va? Va a ser divertido este juego. Yo ya escribí 4 categorías porque quiero hacerlo sobre 4. Ok, entonces estos criterios se dividen en 4 diferentes. El primero es control deficiente sobre el uso de sustancias. 1. Tomar la sustancia en cantidades mayores o durante más tiempo del previsto. Levantamos un dedo, sí. Querer reducir o dejar de consumir la sustancia, pero no lograrlo. Número 3. Pasar mucho tiempo obteniendo, usando o recuperándose del uso de la sustancia. Antojos e impulsos de consumir la sustancia. A.K.A. cuando se te calienta el hocico. Luego, la siguiente categoría es deterioro social. Recuerden, esto es para todo. Pueden ustedes sustituir lo de usar sustancias con la actividad que sea problemática en ustedes. Y dentro del deterioro social está no lograr hacer lo que debería en el trabajo, el hogar o la escuela debido al uso de sustancias. Continuar consumiendo incluso cuando causa problemas en las relaciones. Abandonar importantes actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al uso de sustancias. ¿Listo? El otro categoría es uso riesgoso. Y dentro de estas son 2. Una es usar sustancias una y otra vez, incluso cuando te pone en peligro. Otro es continuar consumiendo incluso cuando sabes que tienes un problema físico y psicológico que podría haber sido causado o empeorado por la sustancia. Por ejemplo, hace poco se murió una tía abuela y tenía enfisema pulmonar y hasta su último día siguió fumando. Y la última categoría es de usos farmacológicos, que dice necesidad de más sustancia para obtener el efecto deseado, o sea, la tolerancia, que cada vez necesitas más y más y más.
Y por último, desarrollo de síntomas de abstinencia que pueden aliviarse tomando más cantidad de la sustancia. ¿Lista? A ver, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno por uso de sustancias se divide en 3 categorías. Entonces aquí, quienes nos escuchan, vean dentro de cuál categoría están. Leve, si son 2 o 3 síntomas. Moderado, si son 4 o 5 síntomas. Grave, 6 o más síntomas. Puta madre. No mames. ¿Cómo te fue? De 4 cosas, o sea, hice con el alcohol. Es que no las quiero mencionar todas. Pero 3 me salieron. ¿Cuál era el rango más alto? 6 o más síntomas, grave. Puta madre. No, mira, alcohol, tengo 10. 10 no. O sea, fuck. Cigarros, bueno, tabaco, 8. ¿Cuántos? ¿8? Sí, según esto. Es que las otras me da pena. Está bien, no tienes que decirlo. Entonces sí, todas las adicciones no es de que eres o no eres, sino que existe dentro de un rango, ¿no? Y entre más, pues sí debes considerar trabajar en ello, ¿no? Yo lo pensé considerando en alcohol, tuve 2 de esos síntomas. ¿Qué? Hace un año creo que hubiera sido mucho más alto. Sí, por ejemplo, no consideraría ahorita el de no lograr hacer lo que debería en el trabajo, el hogar o la escuela, porque pues ya no me pasa. Yo, por ejemplo, ahí sí la conté, porque cuando llego cruda, sí, no. Sí, ya no tengo tolerancia al alcohol, por lo mismo de que ya no tomo. No abandono actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al uso de sustancias, o sea, pues no, ya no. Nada más aquí recalco que normalmente asociamos la adicción con las drogas, el alcohol, la nicotina, pero puede vincularse prácticamente a cualquier actividad o sustancia. Otras cosas que pueden causar adicción, como ya mencionamos, el ejercicio, trabajar. ¿Tú todavía te consideras workaholic? No, ya ¿No? no. Qué bueno, cuando lo conocí siempre era así, pero se enorgullecía de ser workaholic. También videojuegos pueden ser, por ejemplo. Las compras también. Ahora... Las compras, sí. Ili no está escuchando este podcast, pero sí, mi hermana es súper shopaholic. Ahora, los investigadores realmente no comprenden completamente por qué algunas personas desarrollan adicciones y otras no. O sea, hay como ciertas predisposiciones, por ejemplo, sobre todo al alcoholismo, ¿no? Sí, cañón. Pero hay otras personas que realmente no les afecta tanto. O sea, hay un componente neurológico en esta parte cuando empezamos a desarrollar una adicción, ¿no? O sea, nuestro sistema de placer-recompensa en el cerebro comienza a trabajar en nuestra contra. Y aquí es donde la dopamina juega un papel muy importante en cómo sentimos placer, ¿no? Se libera cuando consumimos sustancias, si realizamos determinadas actividades o vemos a alguien que queremos. El sistema opioide desempeña un papel importante en nuestro sistema de recompensa, siendo característicamente responsable de la sensación de dolor y placer en nuestro cuerpo. Pues es el mismo sistema. Por eso vales verga. Lo que hacen los opioides es que desencadenan la liberación de endorfinas. Y esto pues lo hace normalmente tu cerebro. El problema es cuando nuestro cerebro comienza a asociar únicamente la liberación de dopamina y endorfinas con una determinada sustancia o acción. Ese es el pedo. Y es que también sí hay una predisposición genética, o sea, existe. Y es un pedo porque, o sea, por ejemplo, mi abuela materna era alcohólica. Y a mi mamá toda la vida le dio miedo el alcohol por eso. Como que ella decía, no consciente como que tengo una predisposición genética, pero sí como un no quiero. O sea, yo no quiero eso en mí. Y ahorita le pasa que si se toma una cerveza, y yo creo que pasa una vez al año, o sea, de que se toma una Tecate Light y se pone mal, de que se siente bien pedía y anda así como de que, ay, no sé qué, y luego le duele un chingo la cabeza. Pero a mí, cuando empecé a tomar más, porque eso se siente, que estaba teniendo problemas con mis papás por eso, o sea, tus hijos pensaban como que yo me iba a pistear y que era un súper desmadre, que llegaba a mi casa a las 8 de la mañana y que quién sabe cómo y así, ¿no? O sea, punto es que uno de los míos de mi papá era eso, era como es que tiene predisposición genética a ser alcohólica y está haciendo estas mamadas, y aunque hayan sido mismas cosas que mis hermanos hicieron a mi edad, como que conmigo les da más miedo, no sé específicamente por qué, tal vez porque me independicé más joven que mis hermanos, y yo me he dado cuenta que eso es lo que me preocupa a mí, y creo que ahí sí he sido responsable, pero también hay un miedo en donde tengo predisposición, pero a las adicciones, no específicamente al alcohol, sino a hacerme adicta a algo. Y me di cuenta cuando dejé de fumar, porque la primera vez que lo dejé, corté de tajo el cigarro y lo reemplacé con una compañera de la carrera, vendía dulces, y empecé a tragar así un chingo de azúcar, un chingo.
Y después, cuando eso, pues ya era así de que todo el tiempo pinche azúcar me hacía, sí me empezó a hacer un chingo de daño, lo cambié por café. A mí siempre me gustó el café, pero cambié esa adicción al azúcar, ahora la cambié por café. Llegó un punto en el que neta eran las 11 de la mañana y yo ya llevaba 12 tazas de café. Obviamente tenía taquicardia todo el tiempo, incrementó un chingo mi ansiedad, me estaba yendo de la verga. Y después dije, no, genuinamente disfruto mucho el café, o sea, me gusta mucho el café. Puedo volver a tomar café, solo cuidando, pues sí, ¿no? O sea, hay cierta cantidad de tazas permitibles al día. Pero yo sé, he estado en pedas, he estado en lugares en donde me han ofrecido coca, me han ofrecido un chingo de cosas que nunca he tenido como el, ay, bueno, va, bueno, a ver qué se siente, bueno, no sé qué, porque estoy extremadamente consciente de que tengo esa predisposición a hacerme adicta a pendejada que me pongas enfrente. Ahora, quería hablar un poquito de otras sustancias, o sea, ya estuvimos hablando mucho de alcohol. Por ejemplo, en los 70s, en los 80s, se dio en Estados Unidos lo que le llamaron la crisis del crack. Sí. Que realmente, ¿sabes qué es el crack? Es cocaína con bicarbonato de sodio. Así tal cual. Lo que tiene el crack es que la cocaína pues es cara. Y al momento de que cuando haces crack, que lo mezclas con bicarbonato de sodio, realmente requieres una décima parte de la cantidad de coca. ¿Para tener el mismo efecto? No les des idea. Esta epidemia del crack se dio mucho en áreas urbanas vulnerables en Estados Unidos, con comunidades latinas y comunidades negras, porque era mucho más barata que la cocaína. O sea, era más difícil hacerte adicto a la cocaína porque te sale muy caro, sí. Pero el crack era muy barato. Ciudades en Estados Unidos como Nueva York se empezaron a inundar de drogas, pero ¿sabes por qué? Entre los negros dicen mucho que fue la CIA quien introdujo la droga para acabar con sus comunidades. ¿Neta? Sí, es como una teoría de conspiración. Digo, no estaría nada raro, digo, pues. La realidad sí tiene algo de eso, pero es un poco más ¿complejo? Esta es una mamada. Haz de cuenta, en Nicaragua estaba una dictadura, llegó un grupo armado, los sandinistas, que al final lograron, de hecho por la vía democrática, pero lograron llegar al poder, pero los sandinistas eran un grupo de izquierda y Estados Unidos, con su pinche temor a los comunistas, no querían que hubiera un gobierno de izquierda en Nicaragua. Ajá. Y entonces estuvieron dándole armas a los contras, que eran grupos de derecha que se oponían a los sandinistas, a cambio de que les dejaran pasar drogas a Estados Unidos. Entonces no es de que la CIA haya metido las drogas a propósito, sino que por chingarse a los sandinistas en Nicaragua apoyaron a los contras y los contras tenían prácticamente la vía libre para meter cocaína en Estados Unidos. ¿Qué mamá? Pinche Estados Unidos, bueno, no me sorprende, ¿verdad? Eso fue, te digo, fue ya hace varias décadas. Ahorita lo que está pasando es la crisis de los opioides. Sí. Que cómo se dio acá, pues que las farmacéuticas empezaron a hacer píldoras contra el dolor, junto con un marketing muy agresivo. Las farmacéuticas les empezaron a pagar a los médicos para que estuvieran recetando píldoras del dolor así facilísimo, que es lo que empezó a suceder, que de las píldoras pasaron a la heroína y luego al fentanilo. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Porque estas píldoras contra el dolor volvieron adictas a muchísimas personas. O sea, la crisis de los opioides es en gran parte por las farmacéuticas. Y de hecho la heroína fue desarrollada como una forma menos adictiva de morfina. Y ahorita de lo que se está hablando mucho es del fentanilo. Sí. Que de hecho es una droga más vieja que la heroína y es completamente sintética, antes de que se extrajera la heroína de la morfina. Los precursores son traídos de China aquí a México, donde es fabricada el fentanilo. AMLO dice que no pasa eso, que es culpa de China. Sí se está fabricando aquí en México. Está pasando que hay cocaína que está contaminada con fentanilo. Por ejemplo, de acuerdo a Navarum Dasgupta, el 20% de la cocaína en Nueva York está contaminada con fentanilo. Es un chingo. Que le dicen sleepy coke, o sea, cocaína que te hace dormir. Debería ser completamente lo contrario, ¿no? Nada que ver los efectos de la coca. Ajá, si consumes coca y te hace esto, aguas, puede estar contaminada con fentanilo. Sí, no, qué miedo. Y el fentanilo es una droga mucho más potente que la heroína y sí es mucho más adictiva. Lo que se requiere para hacerte adicto
Una mamadititita. Digo, no mames, eso es nada, o sea, nada que ver con otras drogas y lo que se necesita como para hacerte adicto, está cañón. Y mucho de esto tiene que ver con la guerra contra las drogas, que empezó en Estados Unidos, que aquí Calderón lo estuvo promoviendo cabroncísimo, Sí. porque entre más prohíbes una droga, se va a volver más potente, más concentrada, porque así ya tus pérdidas se compensan y te la van a vender obviamente más cara. Y eso es justamente lo que está pasando. ¿Por qué está ahora el fentanilo, que es una droga vieja? ¿Por qué está tan de moda ahorita? Porque los narcotraficantes le sacan más jugo al fentanilo, que es más potente, o sea, con menos sustancia pueden tener más ganancias. Y aparte es mejor negocio, o sea, llega droga B que te va a hacer adicto desde el primer consumo. Entonces ya va a valer un brego, ya siempre van a estar pegados a ti. Pasó lo mismo con las metanfetaminas. Cuando Estados Unidos empezó a regular los precursores de las metas, empezó la producción casera allá en Estados Unidos. Porque al final las metanfetaminas era una droga pues, que hacían los estudiantes, era una droga barata. Pero cuando se reguló todavía más, entonces los cárteles de México empezaron a exportar la metanfetamina. Ahora la meta pues, es más potente y su fabricación mucho más profesional. Sí. Por lo mismo, te digo, en cuanto prohíbes una droga, se vuelve más potente, más concentrada, más peligrosa. Te digo, mucho de este problema con las adicciones y con el consumo de sustancias tiene que ver con cómo vemos el consumo y el uso de sustancias. Realmente la primera vez que se empezaron a prohibir los psicotrópicos fue en la Convención Internacional del Opio que se dio en La Haya en 1912, que fue el primer tratado internacional sobre el control de drogas. Lo firmaron algunos países y se fueron sumando, y la marihuana fue prohibida en la segunda convención en 1925, o sea, ya hace 100 años que se prohibió la marihuana. Desde entonces se ha enfocado en erradicar la producción y castigar a los traficantes. Pero esto ignora la oferta y demanda, o sea, esta cosa tan básica de la economía, que es si disminuyes la oferta sin reducir la demanda, pues entonces el precio de la droga va a subir. Sí. Las personas adictas seguirán consumiendo sin importar el costo. O sea, ¿por qué tienen tanto poder los cárteles de México? Pues por eso, por la guerra de las drogas. No, y sí está bien cabrón, o sea, que como adicto pagas lo que sea por recibir tu droga. Sí. O sea, yo cuando fumaba, bueno, sigo fumando. Y digo, es tabaco. El tabaco también lo estoy minimizando en este momento. Claro que no hay que minimizarlo. Es peligrosísimo. Te causa un chingo de enfermedades. Sabemos que a la larga tiene un chinguísimo de cosas, ¿no? O sea, la nicotina es una droga súper peligrosa. Es una culera. O sea, cuando yo fui al curso para dejar de fumar, te explican todo de cómo funciona la nicotina y por qué es un vicio tan famoso y tan difícil de dejar que dices, puta, o sea, súper complicado salir de ese juego y de esa dinámica. Pero bueno, a lo que iba con esto de pagar el precio, yo me acuerdo cuando empecé a fumar, las cajetillas costaban como 34, 37 pesos. Y yo pensaba, cuando lleguen a 40, lo dejo. Llegan a 42, luego que a 45, luego 47. Y ya, yo dije, chingue su madre. En cuanto yo dé un billete de 50 y ya no me alcanza una cajetilla, lo dejo. No, 54, o sea, sigue subiendo, sigue subiendo. Llega un punto en el que no mames, como que 60 y algo, o sea, que te sigues impresionando de puta madre, pinches impuestos, o sea, que dices, está cabrón. Pero mi mente siempre iba aumentando el número. Ya están en 80. No mames. Y ahí sigo. Y digo, güey, según yo los iba a dejar en 40. Y ya va al doble. Ahorita, espero dejarlo antes de eso, pero ahorita mi mente es así de que cuando llegue a 100. Te quería platicar del Parque de las Ratas. Okay. Este parque fue una serie de experimentos realizados por Bruce Alexander entre 1978 y 1981. Este señor tenía 4 grupos de ratas. Un grupo estaba en jaulas individuales, o sea, todas las ratas de este grupo, cada una estaba en una jaulita. Otro grupo estaba en el Parque de las Ratas. ¿Qué era esto? Era una jaula 200 veces más grande y tenía juguetes, y tenían además, en el primer grupo, recuerda, eran jaulas individuales, y en el Parque de las Ratas había muchas otras ratitas y tenían espacio para parearse, divertirse, tenían juguetes y todo. Espacio, suena como si les hubieran acondicionado su salita para Literal. Para ¿qué? Sí. O sea, sí estaba así como. Ajá, sí, lugares privaditos, pues para las ratitas y ¿Cómo crees demás. que las ratas se van a fijar en eso? Pues yo qué sé, yo no soy rata. Bueno, continúa. El tercer grupo estuvo en el parque un rato y luego las movieron a jaulas individuales, y el cuarto grupo estaba en jaulas y luego las llevaron al parque.
En cada una de estas diferentes ambientes, para todas las ratas, había 2 bebederos, una con agua y otra con una solución de morfina endulzada, para que no les supiera mal el agua. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las ratas en jaulas tomaron la morfina inmediatamente. Los machos tomaban 19 veces más morfina que los machos en el parque de las ratas. Pues sí, pobrecitos, los infelices. Y las ratas en el parque resistieron su consumo. O sea, tenían los 2 bebederos, el que tenía agua y el que tenía la morfina, y tomaban la que tenía en el agua. Y luego las ratas que fueron llevadas al parque resistieron la solución de morfina, pero dejaron de consumir la morfina, empezaron a tomar el agua normal. Sí. Pero entre más dulce y diluida, empezaron a tomar tanto como las encerradas. O sea, querían el sabor dulce siempre y cuando no afectara su vida social de ratitas. Ajá. ¿Y el último? Bueno, sí, las que vivían en el parque y las llevaron a la jaula, igual se volvieron adictas a la morfina. Y cuando se agregó naloxona, que es una sustancia que niega los efectos de los opioides, más adelante sí quiero hablar de naloxona, porque es una sustancia que no manches. Bueno, sí, ahorita. Cuando se les agregó naloxona, las ratas del parque empezaron a tomarla, la morfina. O sea, sabían las ratitas que ya no les iba a afectar, sobre todo en su vida social. Las que estaban en el parque. ¿La naloxona en dónde entró? Ya después en otros experimentos más adelante. Pues ahí. Entonces las que estaban en el parque de las ratas sí consumían morfina cuando no tenían los efectos negativos. O sea, en el parque de las ratas eran las que se mantuvieron chidas. Ajá, sí. Pura agua normal. Sí, qué curioso, ¿no? Realmente hubo un intento después de replicar los resultados. No se pudo replicar de todo. Creo que sí es importante mencionar esto. Y ya no ha habido más experimentos al respecto. Pero quiero hablar un poquito de Johann Hari. Esto es muy controversial lo que vamos a mencionar. ¿Qué? Pero creo que eso nos puede ayudar a empezar a cambiar la perspectiva sobre el uso de sustancias. Porque, o sea, estas ratitas, como cuando estaban en este ambiente todo depresivo, encerradas, luego consumían morfina. Pero las que estaban cogiendo bien felices con las otras ratitas, con sus juguetes, socializando, podían resistir el uso de la sustancia. Entonces, Johann Hari, de hecho, tiene una plática ahí en TED, que empezó a preguntarse, o sea, ¿por qué los que están internados en hospitales no se hacen adictos a la morfina? A mí me dieron morfina cuando me operaron y no me volví adicta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no me hice adicto a la morfina? También menciona Johann Hari de por qué los soldados que regresaron de Vietnam, que consumieron un chingo de drogas, pues obviamente están en una guerra súper estúpida y te ponías a consumir drogas a lo bruto. Regresan a Estados Unidos, ¿por qué no se volvieron adictos? Lo que este señor menciona es que mucho tiene que ver con el medio ambiente y creo que eso sí es muy importante. Sí. Por eso los programas de recuperación de espacios son tan importantes. Pues mucho tiene que ver con esta parte, ¿no? Pero esa no es la perspectiva que se tiene normalmente con las sustancias, porque lo que está pasando es que esa guerra contra las drogas realmente lo empeora todo. En lugar de ayudar a las personas a regresar a sus vidas, las aíslas de la sociedad. O sea, la tirada es apuntar a todos los espacios recreativos, a todos los programas, a todo, o sea, para que la gente tenga ese espacio y puedan, pues sí, tener estas actividades como recreativas. Ahora, esta figura de Johann Hari, te digo que es controversial porque se ve que en uno de sus libros plagió algunas citas, algunas partes del texto. Y de las personas que entrevistó no estaban, después dijeron, oye, como que sacaste de contexto mi cita o eso no fue lo que yo dije y así, ¿no? Aunque esto me parece que es como un poco tangencial incluso a este texto o a este... ¿Ves? Siempre la uso. Claro que no, por eso me doy cuenta. A ver, sigue tangencialmente hablando. Es medio tangencial al parque de las ratas, pero sí quería aclarar eso. Ya. O sea, como que sí hace cierta lógica, ¿no? Es como si estuviéramos encerrados en nuestras propias jaulas, ¿no? Entonces, si no tienes estos espacios, es fácil caer en el consumo de sustancias cuando estamos encerrados en esta sociedad del capitalismo tardío. Y se ve cañón en las adicciones, en el nuevo tipo de adicciones que está desarrollando la nueva generación. Yo lo veo bien cabrón en el teléfono. O sea, muchísimas personas somos en cierto nivel medio adictos al teléfono o a redes sociales, pero no manches. Mira, tiene sentido todo esto porque pensando en años atrás, décadas atrás, antes la gente sí pasaba mucho tiempo en las calles y ahora no. Entonces es como que luego encasillarte y encerrarte en tus cosas, en tu vida, en tu burbuja, en tu espacio. Pues también esto, digo, como adulto es una cosa, pero como niño, imagínate eso.
eso, el no interactuar con nadie, no jugar con nadie, no ir al parque porque tu mamá está ocupada, tu papá está ocupado, todos tienen cosas que hacer, y que tu escape a todo esto sea el teléfono. Desde chiquititos ya tienen teléfonos y tienen tabletas. Está mucho esta tendencia ahorita de a muy temprana edad de estar usando pantallas y generar estas adicciones al teléfono y a los juegos que están ahí. O sea, mi sobrino es súper adicto a jugar todo el tiempo, cañón. Puede interactuar con otros niños y puede jugar un ratito, pero llega un punto en el día que es como, ya, dame, quiero jugar, tengo una granja que construir, ya huevo necesita como que su dosis, ¿no? O sea, a mí se me hace muy triste ver esta adicción tan cabrona, porque digo, yo no puedo decir que no sea adicta al teléfono, porque yo sé que paso muchísimo más tiempo del que conscientemente me gustaría hacerlo, pero con personas tan chiquititas como que dices, güey, no mames, o sea, neta, tú no tienes ni el 5% desarrollado de tu cerebro y ya estás condicionando todo esto. Y también cómo se va a desarrollar tu cerebro bien si todo el tiempo estás ahí. Pero te digo, la guerra contra las drogas afecta el cómo percibimos a las personas que consumen sustancias. O sea, en lugar de ayudarlas a las personas a arreglar sus vidas, ¿qué es lo que pasa? Que las aíslas de la sociedad. Como con la gente pobre. Ajá, o los anexados, ¿no? O sea, es más difícil que consigan trabajo y que tengan una vida estable. Se les ve como una mancha en la sociedad. Exacto. Como algo que debe ser erradicado, pero no se ve como la adicción debe ser erradicada y tenemos que ayudarles. No, ellos están sucios y hay que erradicarlos a ellos. Sí, se les quita todo apoyo, o peor, se les encierra en la cárcel, que se supone que no, pero sí pasa. No solo hay que buscar soluciones individuales a la adicción, sino soluciones sociales. Y aquí quiero hablar de la reducción de daños, que es otra perspectiva de cómo lidiar con el uso de sustancias que no tiene que ver con la guerra de las drogas ni el control de estas sustancias. O sea, en resumen, las personas que consumen no van a dejar de ser. Entonces, es mejor reducir los riesgos asociados al consumo. Los principios del National Harm Reduction Coalition son varios, los voy a mencionar rápidamente. 1. Acepta, para bien o para mal, que el consumo de drogas ilícitas o lícitas es parte de nuestro mundo y entonces elige minimizar sus efectos nocivos en lugar de simplemente ignorarlos o condenarlos. Lo que dijimos, el uso de sustancias ha estado con la humanidad desde el principio. Sea fentanilo, sea alcohol, sea tabaco, vivimos en un mundo donde hay sustancias. Sí. Número 2. Entiende el consumo de drogas como un fenómeno complejo y multifacético que abarca una serie de conductas que van desde el consumo severo hasta la abstinencia total. Y reconoce que algunas formas de consumir drogas son claramente más seguras que otras. Sí. Ahorita vamos a mencionar esa parte de consumo seguro de drogas. Número 3. Establece la calidad de vida y el bienestar individual y comunitario como criterio para intervenciones y políticas exitosas, no necesariamente el cese total del consumo de drogas, que era lo que decíamos, ¿no? Que estas personas que son adictas a alguna sustancia tengan calidad de vida y lo básico, ¿no? Sí. De seguridad. 4. Llamado a la prestación de servicios y recursos sin prejuicios ni coercitivos a las personas que consumen drogas y a las comunidades en las que viven para ayudarles a reducir los daños que conllevan. Cuando pensamos en alguien que consume una sustancia, como que se nos viene a la mente una imagen de quién es esa persona, ¿no? Y normalmente estamos llenos de nuestros prejuicios. Entonces, como quitar esos estigmas para prestar servicios y recursos a las personas que consumen sustancias. Es que también, o sea, es parte importante hablar del clasismo aquí, porque si la clase baja consume drogas, es este estereotipo que tenemos en mente. Esta persona que vive abajo de un puente, que no es de confianza, que no vale la pena ayudar, que no hay forma en que salga de ahí, que, o sea, cualquier cosa de la verga que puedas decir, es esa persona en nuestra mente. Está muy cabrón porque sí tenemos como que esta idea de alguien que es adicto a alguna sustancia se ve de esta forma. Y pues, no necesariamente. Mucha gente adicto al alcohol, a cualquier sustancia que ya hemos mencionado ahorita, y ni te vas a enterar. Sí. Son ese tipo de cosas que es como que entra mucha hipocresía en muchos temas que van ahí como que ligados, que dices, pues es esto, o sea, sigue siendo una adicción a una sustancia, pero como no te ves como el estereotipo de lo que la gente cree, crees que estás bien, crees que no tienes un problema. Sí. Ajá. Número 5. Garantiza que las personas que consumen drogas y aquellas con antecedentes de consumo habitual de drogas tengan una voz real en la creación de programas y políticas diseñadas para atenderlos. Que siempre se les ignora, ¿no? ¿Cómo crees? Sí.
Número 6. Afirma que las personas que consumen drogas son los agentes principales para reducir los daños de su consumo de drogas y busca empoderarlas para que compartan información y se apoyen mutuamente en estrategias que cumplan con sus condiciones reales de uso. Número 7. Reconoce que las realidades de la pobreza, la clase social, el racismo, el aislamiento social, los traumas pasados y la discriminación basada en el género y otras desigualdades sociales afectan tanto la vulnerabilidad de las personas como su capacidad para afrontar eficazmente los daños relacionados con las drogas, que es esto que mencionabas, ¿no? Sí. Y por último, no intentes minimizar o ignorar el daño y peligro real y trágico que pueden estar asociados con el consumo de drogas ilícitas. Pero a final de cuentas, el alcohol, el tabaco es de las principales causas de muerte evitable. No es... Les estamos recomendando meterse todas estas sustancias. El pedo es satanizarlas. Exacto. Cuando las satanizas, las haces más fuerte y creas más todo. Tienes más morbo. Más morbo, más interés, más de que, ay, es que esto está mal. Ay, y quieren no sé qué. O sea, hay muchas cosas que están muy peligrosas ahí. Pero es este pedo. Si las satanizas como papá, como maestro, como institución, como lo que sea, ya perdiste, güey. Pero puedes hablar de ellas, de sus riesgos. Lo contrario, satanizarlas no es llegar y decirles, güey, sí, dróguense y prueben todas las sustancias del mundo y a ver qué pasa. No, existen, estos son los efectos, esto es lo que te va a pasar si lo consumes, está el riesgo de esto y de esto y de esto. O sea, te pongo las cartas sobre la mesa para que decisión que tomes, decisión que sea informada. No un puta, me están diciendo que esto no puedo y no puedo y no puedo, pues ahora quiero, güey, y quiero ver qué se siente y quiero ver por qué está tan prohibida. Es justo no alimentar por esa parte el morbo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, estas políticas de reducción de riesgos lo tienen en países como Portugal y Suiza. Ajá. Que tienen programas, por ejemplo, de intercambio de agujas. Muchos problemas también con el consumo de drogas es que se comparten agujas y ya todo el mundo tiene enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces, número 1, intercambio de agujas, gratuito. O sea, te refieres a... Sí, o sea, tú vas a un centro. Es que sí, es como que dices intercambio de agujas, suena como que, güey, ya la usé, te la cambié por la tuya. O sea... Sí, no, o sea, vas a un centro comunitario y pides que tengan una nueva jeringa. Ya, ok, así está bien. Hacer pruebas en tus drogas. Por ejemplo, lo que estaba pasando en Portugal es que empezaron a meterle silacina, que es un muy fuerte sedante veterinario que es usado para prolongar el efecto de los opioides. Entonces prueban tu droga y te dicen, ¿sabes qué? Esto no solo es heroína, tiene esto. Está súper bien, porque de hecho si hay gente que te dice como de, güey, no mames, ser responsable de droga que compres, tienes que testearla, güey. Sí, porque normalmente es pues de que ya conoces a tu dealer o que confías de ese dealer. Sí, no, y si tu dealer también esta vez consiguió en otro lado, o que, o sea, sí, exacto. No necesariamente es quien te quiere chingar, pero probablemente tampoco sabe qué pedo. Por ejemplo, en Suiza, el 70% de las personas adictas a la heroína reciben tratamiento y se ha reducido en 50% las muertes por sobredosis. Imagínate si eso hiciera en Nueva York. Sí, que hubiera estos programas, es súper importante. Sí. Y sí está este riesgo de no, es que las personas se van a hacer súper adictas y les facilitamos todo esto. Se han hecho estudios en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, que apuntan a que los programas de reducción de daños, incluyendo las salas de consumo supervisado, no aumentan el número de consumidores. También en algunas partes de España, como en Cataluña, se ha estudiado que las personas que van a estas salas seguras de consumo tienen el doble de probabilidades de acceder a servicios de tratamiento de dependencia a opioides. Que dices, no, ¿sabes qué? Si tengo un pedo, mejor voy a tratarme. Pero no lo ocultas. Porque no está el estigma. Exacto. ¿Hablamos de México? Pues sí. La Suprema Corte da vía libre al uso recreativo de la marihuana en México, pero aún así no es suficiente. O sea, en teoría esto sería para combatir el narcotráfico, pero pues es marihuana, o sea, sí. De las drogas es lo sí, más o sea, chingón. el narco no se mueve por mota. Exacto. Al narco le vale madres la mota. Y con esto de la reducción de daños, hay dos asociaciones que trabajan en las ciudades fronterizas de México. Una es Integración Social Verter, o simplemente Verter, y la Preven, que tienen centros comunitarios que ofrecen servicios de salud gratuitos, jeringas limpias, naloxona, que dijimos, contrarresta los efectos de los opioides, y espacios seguros para consumir. Ojalá hubiera más acciones así como esto. Espacios seguros para consumir. Sí, creo que, bueno, por lo que he visto, es como una camiseta
camionetita y ya tú entras, te dan tu aguja limpia, hacen pruebas en la droga si tú lo quieres, en tu heroína para ver si tiene fentanilo y ya. ¿Qué pedo? Suena súper utópico eso. O sea, ¿por qué no mames? Imagínate de estar en una peda toda asquerosa en el sótano de quién sabe quién, metiéndote cosas que ni sabes qué chingados son, ni qué tan limpias están. Entonces te puedes imaginar como los así casos culeros, o sea, de dónde se droga la gente. Y acá es como, no, güey, pues vienes una camionetita, te subes, te la testean, todo bien. Y alguien que está al pendiente. Ajá, o sea, what the fuck. Y que te dan naloxona por si se te pasa la mano. Pero, y ya aquí nos gusta burlarnos de los panistas, hemos hecho muchas críticas a los panistas, pero que quede claro que yo estoy en contra de toda la clase política. Ay, sí, que se la verga a todos. Ajá, y bueno, también le hemos tirado a otros partidos. Entonces nosotros le tiramos a cualquier partido y a cualquier político. Entonces, en abril del 2023, AMLO cuestionó la utilidad de la naloxona para combatir la sobredosis por fentanilo. Dijo que eran un paliativo, no algo que resolvía el problema de fondo. Dice este güey. ¿Será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción? ¿O es nada más para prolongar la agonía? O sea, nuevamente está estigmatizando el uso de los opioides y el uso de la naloxona. Aquí en México esta sustancia, la naloxona, está clasificada como un psicotrópico y su uso está vigilado y controlado. Solo se puede utilizar en hospitales y se prescribe con receta médica. Una ampolleta de naloxona, su costo está entre los 500 y 800 pesos. No mames. Una droga que te puede salvar la vida. En el 2022, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó 2 iniciativas de ley para desclasificar la naloxona, justamente. Reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud para sacar el producto de la lista de medicamentos psicotrópicos y garantizar su libre acceso. La Comisión de Estudios Legislativos aprobó un dictamen que salió de estas 2 iniciativas de esta senadora que obligaba a las autoridades de salud a destinar un presupuesto para adquirir y distribuir naloxona entre las comunidades usuarias de opioides. Pero, ¿qué es lo que pinches pasó? Que el 5 de febrero de este año, del 2024, nuevamente López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reforma, entre las que incluyó su propuesta para presuntamente resolver las crisis de opioides, y entre ellas que estaba prohibir el consumo de fentanilo. Pero es lo que dijimos, prohíbes el consumo y que las vas a meter a la cárcel, nuevamente estás generando todos estos problemas que ya dijimos no sirven. Sí. En un artículo de The Lancet de Angulo Corral, el nombre, llama a cambiar el enfoque de la actual estrategia nacional para prevenir adicciones, pues se centra en la estigmatización de la sustancia con anuncios publicitarios que alertan que el fentanilo mata, sin privilegiar un enfoque de salud que brinda información útil sobre cómo detectar y responder ante una sobredosis. Y esta Olga Sánchez Cordero sí dijo así de no manches, o sea, las iniciativas que yo había metido, este güey abre su boca y las detiene, porque ahora ya relacionas la naloxona, que salva vidas, con que es nada más paliativo, como dijo el pinche presidente. Te digo, esa es parte de esa misma estrategia que en 100 años, desde que fue la primera convención de opioides, no ha funcionado. Y obviamente aquí tenemos problemas muy cabrones de violencia. Ya vemos que hay mucho fentanilo en las calles aquí en México, y el prohibir el consumo de esta sustancia obviamente no es la solución. O sea, las adicciones deben tratarse como un problema de salud, como una enfermedad, y no como un problema de seguridad, que es lo que está pasando. Big chale moment. Chale indeed. De hecho, con esto de la naloxona, en el episodio donde hablamos del 4º y 5º pasos, también hablé de la naltrexona, pero no dije cómo funciona la naltrexona, solo la mencioné. ¿Qué es lo que hace la naltrexona? Es que haz de cuenta, te tomas una pastilla 1 hora antes de que pienses tomar alcohol y haz de cuenta, se te quita el antojo del alcohol. ¿Neta? Ajá, te tomas una cerveza y ya no te da antojo. O sea, no se te calienta el hocico. No, pero nadie sabe de esto. Y eso lo venden. Supongo que también necesita receta médica, pero ese es el problema, ¿por qué nadie sabe? Pues sí. Obviamente esta sustancia no le gusta a Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos está contra de todo consumo. Y dice, no, es que te cambia el cerebro. Güey, una Coca-Cola te cambia el cerebro. Sí. Neta, es una sustancia que puede salvar a muchísimas vidas, que tiene mucho mayor nivel de éxito que el programa de los 12 pasos. Y a bajarle un chingo a tu consumo. Ajá. Y a decir, güey, o sea, hoy la quiero parar a las 9, me tomo esta madre y ya no se te calienta el hocico, ya te vas a tu casa, todo Sí, bien. una cerveza y se te quita el antojo. Como todas las sustancias, después de un tiempo la naltrexona deja de funcionar. Creo que como a los 5 años. Bueno,
es buen rato. Lo suficiente para que tu cerebro ya no relacione el alcohol con el consumo, o sea, ya se te quitó esa adicción. Pero eso es usándolo constantemente, o sea, Cada vez, 5 años. Cada vez que pienses tomar, te tomas la Altrexona 1 hora antes. Yo bien interesada porque... Es que neta, la neta sí, chido. creo que más personas deberían conocer sobre la naltrexona, porque neta sí puede salvar muchas vidas. Hasta accidentes automovilísticos. Exacto. Los podría evitar, cabrón. O sea, que güey, hoy tengo que manejar. Me voy a tomar esta madre justo para no ponerme pedo. Es que, o sea, dicen, digo, no le he tomado, pero que es, o sea, que es cabrón, o sea, neta, se te quite el antojo. Así como, no, gracias. Y es que o eso sea, está muy cabrón, porque pues obviamente, aunque digan que hasta una ya no tienes los mismos reflejos y lo que sea, es verdad. Ujú. Pero, no mames, de tomarte una chela a tomarte 8, obviamente es mucho mejor que manejes con una a que manejes con 8. Y es esta parte de cambiar la discusión. En vez de decir, ¿sabes qué? El alcohol es muy destructivo. Decir, pues mira, las sustancias son parte de la sociedad. Y sobre todo, te digo, esta tal vez no sea para todos, pero sí para quienes tengan problemas, ¿no? Sí. Mira, para concluir, quería citar a la página de American Addiction Centers, que son varios centros que trabajan con diferentes problemas de adicciones, que dicen, el tratamiento de la adicción a las drogas y al alcohol no es una solución única para todos. No a todo mundo funciona un plan de abstinencia total, por ejemplo. La clave es probar un enfoque y si no funciona, optar por otra táctica. Además de abstenerse permanentemente del consumo de la sustancia, aquí hay algunos consejos que da el American Addiction Centers. O sea, si crees que tienes problemas con el uso de alguna sustancia o con la pornografía o con los videojuegos. Con Candy Crush. 1. Establecer metas. ¿Cuántos días a la semana consumirás? Al planificar tu consumo y cumplir con el plan, habrás establecido pautas personales en torno a tu consumo. O sea, aquí es básicamente responder a la pregunta de cuántos días a la semana piensas consumir. Y sobre todo cumplir con ese plan, habrás establecido pautas personales. Estas pautas ayudan a identificar cualquier problema. O sea, dices, no, sabes que ya estoy tomando más de lo que había pensado originalmente, ¿no? No, y te da, cuando logras cumplir el plan, también te da una gratificación de, sí puedo. Y a lo mejor hasta le vas reduciendo más de que, ok, ya logré 3 meses solo tomando viernes y sábado. Voy a calarle a ver qué pasa si solo tomo el sábado. Realizar un seguimiento de tu consumo. Para asegurarte de cumplir con tu plan y no consumir más de lo que quieres, lleva un registro. Puedes tener una libreta, puede ser una nota en tu celular, ¿no? Identificar alternativas. Si muchas de tus actividades y pasatiempos involucran la sustancia, es útil encontrar alternativas de interacciones sociales igualmente gratificantes. Si consumes para lidiar con el estrés, aliviar el nerviosismo en situaciones sociales, busca otros métodos de afrontamiento u orientación profesional. Evitar los desencadenantes, personas, lugares o acontecimientos que pueden impulsar el uso de la sustancia. Identifica esos desencadenantes y planea para evitarlos. Eso ahí tengo que meter una nota porque es un pedo. Es que tiene sentido el decir, si eres adicto a la cerveza, no te vas a ir a meter a un bar. O sea, entiendo, pero al mismo tiempo es un pedo la restricción manejarla de esa forma porque, bueno, en el curso para dejar de fumar, mucha gente pregunta como, a ver, saliendo de aquí o la siguiente semana o el siguiente mes, ¿cuánto tiempo tengo que evitar estar con fumadores para que no se me antoje? Y te dicen, no lo evites. O sea, mira, si quieres, si neta te da mucho miedo salir de aquí y prender un cigarro, evítalo 3 horas. Nada más, ahorita en 3 horas no te acerques a nadie que traiga tabaco, pero intenta que tus planes no se basen en eso, no te guíes en si vas a ir a un bar o no, porque puta, es que va a haber gente fumando y se me va a antojar un chingo. Porque en ese momento tú mismo te lo estás prohibiendo y te creas esta restricción de decir, es un sacrificio. Y lo que te enseñan mucho ese curso es a cambiar completamente el enfoque. O sea, no es un sacrificio el no fumar hoy, no es un puta me estoy aguantando y lo hago por mí y lo hago por mi hijo y luego por no sé quién. No, es un ya entendí cómo funciona la nicotina, ya entendí cómo es el proceso del cigarro en mi cuerpo, veo que es una estupidez. Entonces cuando se te antoja saber, uno, que los primeros 3 días va a ser la nicotina hablando, con que resistas el impulso 3 minutos, con eso es suficiente para que se te vaya el pedo y estés en otra cosa. Y bueno, nada más es esta parte como no evites estos lugares solo como por no caer, porque es como se supone que ya llevas un plan, ya estás consciente, tienes todas las cartas sobre la mesa, pero si decides ni siquiera presentarte, creo
creo que eso te puede detonar mucha más ansiedad. Y es mucho más fácil que cuando sí tengas que convivir con la droga cerca, creo que es más fácil que recaigas si la estuviste evitando tanto tiempo. Lo mismo que decíamos de que la solución no es prohibirlo, siento que es lo que pasa contigo mismo. Sí, bueno, esto nuevamente es lo que dice el American Addiction Centers y hay que recordar que no es una solución única para todos. Estas son las recomendaciones que ponen, ¿no? Que tal vez no están de acuerdo a este programa que tú tomaste, que además ahí los hipnotizan, ¿no? No sé qué tan de acuerdo estén el American Addiction Centers con la hipnosis, por ejemplo. Ni creo que funcione esa pinche hipnosis. No. Si no, ya lo habré dejado yo. Y por último, lo que recomienda esta asociación es que recuerda tus razones. Cuando sientas la necesidad en un momento fuera de tus planes, trata de recordar qué te hizo establecer esas metas. Considera tomar notas de tus motivos y guardarlos en la cartera, teléfono, bolso. Claro, tus razones tienes que pensarlas muy bien y tienes que desmenuzarlas y saber de dónde vienen. Justo para que, por ejemplo, si una de tus razones es tu hijo, si quieres dejar alguna sustancia, precisamente en eso es, no estoy haciendo un sacrificio por ti, sino estoy dejando esta madre porque te amo y quiero estar sano para ti y quiero vivir feliz contigo y quiero poder vivir todos los años lo más sano que pueda a tu lado y ser el papá que necesitas, que justo no sea como desde el castigo y desde el sacrificio, porque eso es lo que lo hace insostenible. Bueno, ya para terminar, solemos estereotipar a las personas adictas, ¿no? Es lo que ya mencionamos, pero el estigma y la falta de conciencia alrededor de esta enfermedad muy grave causa más muertes. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen miedo a buscar intervención o apoyo por vergüenza, porque ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en alguien alcohólico? En alguien adicto a la heroína. O sea, se culpa a los adictos, en especial a los alcohólicos, por su falta de voluntad. Sí, porque aparte se compara, como el alcohol es tan común, comparas a, pues es que yo también tomo y yo no soy así. Toda la gente que te rodea, puedes pensar en un chingo de personas y decir, güey, si tú eres así es porque tú decides estar ahí. Y ese es el pedo. Sí, o sea, las personas con abuso de sustancias pelean una batalla diaria contra una enfermedad que muchas veces es letal. Entonces, creo que aquí debemos como mostrar más entendimiento para que puedan buscar ayuda. Más empatía, menos juicios. Sí, no te separes de las personas que tienen una adicción. O sea, si conoces a alguien adicto, refuerza el lazo con esa persona, aunque es muy difícil, ¿no? Pero hazle saber que no está sola. Y si consumes alguna sustancia, o sea, al final, o sea, quiero que sepas que por el hecho de estar aquí en la tierra, pues ya vales mucho, ¿no? No sé. También ahí, por un lado, no los dejes solos, acompaña a la gente, intenta ayudarle hasta donde puedas, pero también, si alguien cercano a ti con sus adicciones te jode un chinguísimo más de lo que pudieras, o sea, ya te sobrepasa, también es válido alejarte. Así está feo porque por un lado es de que, güey, ¿cómo voy a abandonar a mi papá alcohólico cuando es una enfermedad? Pero por otro lado también hay situaciones muy culeras que la gente hace en ese estado. No, es que al final es muy difícil combatir contra las adicciones solo. Sí. Y es la cosa, o sea, que no puedes hacerlo solo. Por eso también a las personas que les funciona Alcohólicos Anónimos es porque tienes una comunidad con los mismos objetivos, ¿no? Claro. Y que han pasado por las mismas cosas que tú. En ese grupo entonces ya se vuelve un poco más fácil porque no estás solo. Sí. Y puede ser que vayas a terapia, puede ser que vayas a un centro de adicciones o simplemente puede ser un cambio con tus relaciones sociales, con quién te relacionas, con cómo te relacionas. Sí, y también es que lo más complicado siempre es reconocer que tienes un problema o que tienes una adicción. Y después de eso, necesito ayuda y voy a aceptar la ayuda. Son pasos que se dicen fáciles y son, no mames, súper complicado. Y que hay gente que le toma años y hay gente que se fueron a la tumba, o sea, de que jamás aceptaron tener un problema. Entonces, también, si alguien cercano a ti no quiere aceptar esto, está completamente cerrado a ir a terapia o a acercarse a un grupo de ayuda. O sea, no es tu responsabilidad hasta donde tienen tus capacidades. Una cosa es apoyar y ayudar y hacer todo lo posible por alguien, pero cuando alguien no quiere salir es muy desgastante. Y si tienes, por ejemplo, familiares alcohólicos, pues está Al-Anon y Alatín, que son para los familiares que tienen alguna adicción. Entonces tal vez sí también considera esa opción. No sé. Si algo les ayudó de aquí, qué bueno. Si son temas fuertes. Sí, pero te digo, se tiene que hablar porque las estrategias que ha habido por 100 años no han funcionado. Creo que buscar soluciones diferentes y para cada persona, ¿no? Va a ser un camino diferente. Pues sí. ¿Cuáles son tus redes sociales? No sé, ya me agüité.
Me encuentran en Instagram como NatashWill, W-E-A-L. También encuentran a Aldo como. Como Aldo Maledictus. Al podcast lo encuentran como findelostiempos @mx. ¿No es cierto que? findelostiempos.mx. Igual en TikTok, mismo usuario. En YouTube, no, porque creo que primero creé una cuenta con otro correo, pero ahorita en la que se están subiendo es Fin de los Tiempos Podcast. Están muy bonitas las animaciones. Sí, ya están vi. muy hipnóticas. No, pero es que estoy viendo los shorts. Pues ya, más empatía, menos juicios. Sí, va a quedar largo este episodio. Bueno, igual me vas a quitar la mitad de lo que dijiste.